Yo pensaría que podemos ir empezando, muchachos. Ya, por favor, hacer silencio. Bien, cerremos los micrófonos, los que tenemos el micrófono abierto, para colaborar con nuestros compañeros. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ahí se ve la presentación en la pantalla. Listo, gracias. Bueno, nosotros el día de hoy vamos a hablarles acerca de la fisiología del sistema respiratorio. Nuestro grupo está conformado por Diego Carvajal, Dayana Morales, Marcela Hernández, Liz Sánchez, Emir Castro, Viviana Yure, Milena García, Vanessa Guetio y quien les habla, Lidney Rojas. Entonces, ¿qué es el sistema respiratorio? El sistema respiratorio es el encargado de captar el oxígeno del medio ambiente y transportarlo hasta el sistema circulatorio para luego expulsarlo o eliminar el dióxido de carbono. Es decir, que lo que va a hacer el sistema respiratorio es el encargado de proporcionar el oxígeno que el cuerpo necesita y eliminar el dióxido de carbono o gas carbónico que se produce en todas las células a través del proceso que nosotros conocemos como la respiración. Bueno, buenas noches compañeros. Entonces yo les voy a hablar sobre las funciones del aparato respiratorio. Entonces, como tal, las principales funciones del sistema respiratorio son obtener oxígeno a partir del ambiente externo y proporcionarlo a las células y eliminar del organismo el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular. Entonces, mediante la respiración, nosotros inhalamos y exhalamos. El sistema respiratorio nos facilita el intercambio de gases entre el aire y la sangre y entre la sangre y las células del cuerpo. Entonces, el sistema respiratorio también nos ayuda a percibir el olor y crear sonidos. Entonces, les voy a comentar sobre las 5 funciones como claves para el sistema respiratorio. Entonces, la primera sería la inhalación y la exhalación son ventilación pulmonar. Eso es a lo que le llamamos respirar. La segunda sería la respiración externa, que es el intercambio de gases entre los pulmones y el torrente sanguíneo. La tercera función es la respiración interna, también intercambio de gases entre el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo. La cuarta sería el aire que hace vibrar las cuerdas vocales para crear sonidos. Y por último, la quinta es la olfacción u olfato, es una sensación química como tal. Entonces, ya mis compañeros les darán como un poco más a fondo sobre esto. Bueno, buenas noches. Ahora vamos a hablar de las partes principales del sistema respiratorio. Entonces tenemos lo que son las fosas nasales, la faringe, la epiglotis, la laringe, la tráquea, los pulmones, los bronquiolos, los bronquios y el diafragma. Vamos a explicar pues más a fondo cada parte, entonces empezando pues por las fosas nasales. Bueno, el aire debe penetrar dentro de nuestro organismo y llegar a los pulmones. La entrada es y debe ser a través de las fosas nasales o nariz. Es importante pues tener una buena higiene en nuestras fosas nasales, ya que gracias a ellas filtran, calientan y humidifican el aire. En referencia a la faringe, es una estructura con forma de tubo con 2 tejidos que está situada en el cuello y revestida de una membrana mucosa. Conecta lo que es la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe respectivamente. Y por ellas pasan tanto el aire como los alimentos, cabe resaltar. En referencia a la laringe, es responsable de la fonación. Bueno, este está situado entre la tráquea y la faringe. Tiene forma de conoide y está revestido internamente también de una membrana mucosa. Su principal función es la de proteger la entrada de las vías respiratorias inferiores e intervienen pues en la producción de la voz. Buenas noches. Bueno, la tráquea es un órgano del aparato respiratorio de carácter cartilagoso y membranoso que va desde la laringe a los bronquios y su función es la que nos brinda
en la vía abierta del aire inhalado y exhalado, pues como tal manera por nosotros. Los pulmones son la función de realizar el intercambio gaseoso con la sangre. Para ello, los alvéolos están en estrecho contacto con los capilares. Siguen los músculos intercostales. Es una serie de músculos en el tórax que lo movilizan durante la respiración que nosotros como tal generamos. Siguen los alvéolos. Esto se produce por el paso de oxígeno desde el aire a la sangre y el paso de dióxido de carbono de la sangre al aire. El diafragma es el músculo que separa el abdomen del tórax, es el responsable de la inhalación y la exhalación, que se contrae y baja aplicando la caja torácica. Y la pleura, que es una membrana serosa que recubre los dos pulmones y que mantiene una cavidad entre sus dos capas. Esa es la interna y la externa, cuya presión es menor a la de la atmósfera. Y aquí es un pequeño video para que pues, ustedes lo observen. El funcionamiento del sistema respiratorio. El intercambio de gases que ocurre durante la respiración es esencial para lograr la oxidación completa de los alimentos y obtener energía para el resto de los procesos corporales. Esta es la principal función del sistema respiratorio, el cual está constituido por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Estos últimos, en particular, son los responsables del intercambio gaseoso y de la eliminación de sustancias tóxicas y patógenas que incorporamos del ambiente. Los pulmones son órganos pares que se ubican en la caja torácica, protegidos por las costillas y separados de estas mediante una pleura o capa de tejido conectivo. Están compuestos básicamente por unas pequeñas estructuras en forma de sacos, llamadas alvéolos, que les confieren una gran superficie de intercambio a los pulmones y establecen una estrecha relación con los capilares sanguíneos. Por su parte, el diafragma es un músculo transversal que separa la cavidad torácica de la abdominal y se encarga de distender los pulmones, aumentando su capacidad hasta unos 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos. Durante la respiración, el aire penetra por las fosas nasales y sufre un proceso de acondicionamiento, mediante el cual es calentado, humedecido y filtrado, pasando de la faringe a la laringe y de esta a la tráquea, la cual se dilata permitiendo el paso del aire hacia los bronquios. Estos pequeños tubos se ramifican en otros cada vez más finos que desembocan en los alvéolos pulmonares, donde finalmente sucede el intercambio de gases. Los alvéolos son pequeñas bolsas de aire ubicadas en la parte terminal y más pequeña de los pulmones, los bronquiolos. A su vez, estos sacos de aire se encargan del intercambio de gases dentro de los pulmones. Sin embargo, para entender mejor su función, es importante comprender su estructura, puesto que la función de los alvéolos está intrínsecamente ligada a ella. En nuestros pulmones existen aproximadamente 200 millones de alvéolos al nacer, pero en la edad adulta este número puede ascender hasta los 400 millones, lo que se traduce en una superficie respiratoria de más de 200 metros cuadrados. El diámetro de los alvéolos suele comprenderse entre las 200 y 300 micras, algo más de 2 veces el espesor de un cabello humano. Asimismo, dos componentes principales de estos sacos son el colágeno y las fibras elásticas, lo que permite que durante la exhalación los tejidos entren en funcionamiento. El oxígeno proveniente del aire pasa de los alvéolos a la sangre presente en los capilares, los cuales lo transportarán hasta el corazón. Este es el encargado de bombear la sangre oxigenada a todas las células del cuerpo y a su vez bombear la sangre cargada de dióxido de carbono hacia los pulmones de nuevo, para finalmente ser expulsadas durante la expiración al exterior.
En la actualidad, este proceso tan importante está siendo afectado por nuestros propios hábitos y desarrollo tecnológico. La contaminación ambiental provocada por la liberación de gases tóxicos de las fábricas y medios de transporte a la atmósfera está provocando un aumento en la incidencia de numerosas enfermedades respiratorias, el sufrimiento de nuevas afecciones e incluso cambios en la morfología de los pulmones, los cuales llegan a presentar tejido cicatrizado y manchas negras debido a los productos tóxicos inhalados. Sin embargo, es sin duda el tabaquismo el principal flagelo para los pulmones del ser humano moderno. Cada día existen más fumadores y cada día nos hallamos más expuestos al humo extremadamente nocivo de los cigarrillos, de manera directa o pasiva. Ya seas un fumador activo o pasivo, debes saber que el humo de cigarrillos y tabacos contiene no solamente nicotina, sino también aminas heterocíclicas que pueden dañar el ADN de las células del tejido pulmonar. Esto, unido a la inflamación que provoca, favorece la aparición y proliferación de células cancerígenas, así como el desarrollo de vasos sanguíneos que aumentarán el tumor. Evitando fumar, disminuirás en un 80% las probabilidades de que sufras cáncer de pulmón, boca, garganta y esófago, así como numerosas enfermedades respiratorias. Cuida tus pulmones, realizando ejercicios de respiración. Aléjate de sustancias químicas nocivas e incrementa tu consumo de frutas y vegetales. Correr, nadar y montar bicicleta te ayudarán a fortalecer tus músculos y desarrollar la capacidad pulmonar. Rodéate de aire puro y respira profundamente. Tus pulmones te lo agradecerán. Recuerda que la vida siempre es mejor con salud. El funcionamiento. Ahora vamos a hablar sobre el proceso del intercambio gaseoso. Hola compañeros, buenas noches. Bueno, como tal, el intercambio de gases es la provisión de oxígeno de los pulmones al torrente sanguíneo y la eliminación del dióxido de carbono del torrente sanguíneo en los pulmones. Entre los alveolos es una red de pequeños vasos sanguíneos llamados capilares, los cuales están localizados en las paredes de los alveolos. La principal función del aparato respiratorio es el intercambio de oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno inhalado penetra en los pulmones y alcanzan a los alveolos. Bueno, en esta diapositiva tenemos cómo la sangre oxigenada circula desde los pulmones por las venas pulmonales y llegan al lado izquierdo del corazón, que es bombeada hacia el resto del organismo. La sangre con déficit de oxígeno es cargada al dióxido de carbono, vuelve al lado derecho del corazón a través de la vena cava superior y la vena cava, inferior y luego la vena cava superior. La sangre se impulsa a través de las arterias pulmonares hacia los pulmones, donde recoge el oxígeno y luego nuevamente la libera. En el oxígeno se atraviesan rápidamente estas barreras de aire y de sangre, se llegan hasta la sangre y circula por los capilares. Igualmente el dióxido de carbono pasa a la sangre al interior de los alveolos y es ahí donde es inhalado hacia el exterior. Esto se sucede para mantener mejor el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, y entre estos entran aproximadamente en el pulmón de 5 a 8 litros de aire por minuto y cada minuto se transfiere alrededor de 30% de cada litro de oxígeno desde los alveolos hasta la sangre, aun cuando la persona está aún en reposo. Bueno, para mantener el intercambio de oxígeno, lo que les acaba de nombrar anteriormente, aún así la persona está en estado de reposo, igual el cuerpo, digamos que tiene una carga de oxígeno. Al mismo tiempo, su volumen es similar al del dióxido de carbono y pasa a la sangre de los alveolos y es ahí mismo exhalada. ¿Qué pasó? ¿Vas a ir a una manera? No, pero responde. ¿Me escuchan? ¿Ya?
Bueno, en el intercambio en los pulmones vamos a hablar acerca de la inspiración y la expiración. Entonces, pues como sabemos, el mecanismo de la respiración o ventilación pulmonar, pues ocurre cuando el aire entra por la nariz y pasa por nuestra cavidad nasal y luego sigue por la faringe y la laringe hasta la tráquea. Luego de esto llega a los bronquios y así se distribuye por los pulmones hasta el final de las pues, ramificaciones donde el oxígeno se difunde a la sangre y el dióxido de carbono pasa a los alveolos, como le explicaba mi compañera anteriormente. El aire es expulsado cuando los músculos respiratorios se relajan. Y ahí es cuando vamos a tener pues presente la ventilación pulmonar, que esta comprende la entrada y la salida del aire del organismo a través de lo que conocemos como la inspiración y la exhalación, y la expiración. Eh, pues se puede decir que esa es la ventilación pues, pulmonar y pues que son esas dos. En la inspiración o la inhalación, esta fase es la fase activa de la respiración pulmonar y ocurre cuando se contrae el diafragma y los músculos intercostales empujan el tórax hacia abajo y hacia afuera. Eso produce un aumento en la capacidad torácica y como consecuencia la expansión de los pulmones y la disminución de la presión dentro del tórax. Ahí vamos a encontrar unos músculos que son el diafragma, los intercostales externos, los escanelos, el esternocleidomastoideo y el deltoides. Luego ya vamos a ver lo que es la expiración, que la expiración es un proceso pasivo en reposo que sigue pues luego de la inspiración y es la reducción de la capacidad torácica y el aumento de la presión intrapulmonar y esto provoca la expulsión del aire de los pulmones. Los músculos que vamos a encontrar son los abdominales, los intercostales internos y el serrato. Dale, Mir. Buenas noches. Bueno, los procesos... ¿Sí está la diapositiva? No la veo. Bueno, buenas noches. Les voy a hablar sobre los procesos esenciales. Los procesos esenciales son tres procesos esenciales para la transferencia del aire y del exterior al oxígeno de la sangre que fluye por los pulmones. Estos tres son ventilación, función y perfusión. El proceso por el proceso por el cual el aire entra y sale de los pulmones. El de difusión, dice, es el movimiento espontáneo de gases entre los alvéolos y la sangre de los capilares pulmonares sin intervención de energía. Los de perfusión. Es el proceso por el cual el sistema cardiovascular bombea la sangre a los pulmones. ¿Viene la siguiente? Bueno, básicamente esto pues son los tres procesos esenciales para la transferencia del oxígeno desde el aire del exterior a la sangre y eso va a hacer que pues fluya por todos los pulmones y pues que pues ya sea como lo decía Amir, son la ventilación, la difusión y la perfusión. Entonces recuerden que la ventilación es el proceso por el cual el aire entra y sale de los pulmones. La difusión es el movimiento espontáneo que hacen los gases entre los alveoles y la sangre de los capilares pulmonares y que no, después no necesita, no hay una intervención de energía o algún esfuerzo mayor del organismo. Y por último la perfusión, que es el proceso por el cual el sistema cardiovascular bombea la sangre a los pulmones. Ahora vamos a ver un pequeño video para que les quede un poco más claro.
¿Lo escuchan? El intercambio de gases es el movimiento del oxígeno desde los pulmones hasta la sangre y el movimiento del dióxido de carbono en sentido contrario de la sangre hacia los pulmones para ser expulsado. El intercambio de gases se desarrolla en los alveolos. Los gases se mueven mediante un proceso denominado difusión. La difusión es el movimiento de una sustancia desde una zona donde existe una alta concentración hacia otra donde la concentración es menor. Esto se conoce como gradiente de concentración. Cuanto mayor es la diferencia de concentración, mayor será la inclinación del gradiente y la velocidad de difusión. El oxígeno y el dióxido de carbono son moléculas pequeñas que pueden realizar la difusión a través de las membranas celulares. Los pulmones contienen millones de alveolos situados en los extremos de los bronquiolos. Dichos alveolos están especialmente adaptados para la función de intercambio de gases. El elevado número de alveolos ofrece un área de gran superficie para el intercambio de gases, lo que significa que se puede difundir al mismo tiempo una gran cantidad de gas. Los alveolos presentan un revestimiento húmedo para que el oxígeno se disuelva primero y así acelerar la difusión a la sangre. Las paredes de los alveolos tienen un grosor de una célula, de modo que los gases no deben recorrer un trayecto largo y pueden realizar la difusión más rápidamente. Los alveolos disponen de un buen suministro de sangre para mantener un gradiente de concentración elevado y transportar rápidamente los gases desde los pulmones y viceversa. Los gases entran y salen de la sangre a través de los capilares, cuyas paredes solo tienen una célula de grosor. Una vez que el oxígeno ha realizado la difusión desde los alveolos a la sangre, se une a los glóbulos rojos que le transportan hasta los tejidos respiratorios. Los glóbulos rojos tienen un pigmento rojo denominado hemoglobina al que se une el oxígeno, de manera que forman la oxihemoglobina. La sangre que sale de los pulmones es rica en oxígeno y se conoce como sangre oxigenada. La oxihemoglobina se separa al llegar a los tejidos para liberar el oxígeno de los glóbulos rojos. A continuación, el oxígeno sale de la sangre por difusión hacia el interior de las células a través de las paredes capilares. Bueno, hay algunas enfermedades del sistema respiratorio. Es el de fumar cigarrillos, que causa la mayoría de los cánceres de pulmón. A mayor cantidad de cigarrillos diarios que fume y cuanto más joven que se comience a fumar, mayor será el riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón. La exposición a altos niveles de contaminación, radiación y asbesto también puede aumentar el riesgo. El consumo del tabaco ocasiona cambios patológicos en virtualmente todos los componentes del aparato respiratorio. La exposición activa pasiva a humo de tabaco ocasiona los siguientes cambios morfológicos en el pulmón: inflamación y fibrosis peribronquial, alteración de la estructura y función del epitelio alveolar, engrosamiento de la íntima vascular y destrucción de los alveolos. Los síntomas comunes del cáncer de pulmón son la tos, no desaparece y empeora con el tiempo, dolor constante en el pecho, tos con expectoración con sangre, falta de aire, silbidos al respirar o ronquera, problemas repetidos por neumonía o bronquitis, inflamación del cuello y la cara, pérdida del apetito o pérdida de peso y fatiga. Si el cáncer de pulmón se propaga a otras partes del cuerpo, se puede causar dolor en los huesos, como dolor en la espalda o las caderas, alteración del sistema nervioso, como dolor de cabeza, debilidad o adormecimiento de un brazo o una pierna, mareos, problemas con el equilibrio o convulsiones, a causa de la propagación del cáncer al cerebro. Otra sería coloración amarillenta de la piel y ojos, que esta se llama ictericia, a causa de la propagación del cáncer al hígado. Hinchazón de los ganglios linfáticos, que son los grupos de células del sistema inmunitario, como la del cuello o por encima de la clavícula. Bueno, una de las enfermedades que puede causar esto es la bronquitis, que consiste en la inflamación y la obstrucción de los bronquios, lo cual provoca estrechamiento en las vías respiratorias y cierta dificultad para respirar. Por lo general, el paciente tiende a tener dificultad respiratoria y acumula moco. Además de esto, le da mucha tos. La principal causa de bronquitis es el humo del tabaco y también la exposición a los gases industriales o al aire contaminado.
El contagio se transmite cuando el paciente estornuda o poniéndose en contacto con una persona sana. Más o menos la bronquitis dura de 7 a 30 días, entre 7 y 30 días. Uno de los síntomas es una respiración rápida y superficial, fatiga, retracción en los músculos, dificultad al alimentarse y piel azulada. Qué pena. Otra de las enfermedades es el asma. El asma es una enfermedad crónica que suele iniciar desde la infancia. Es de origen alérgico, caracterizada por ataques recurrentes a falta de aire. Suele tener también salivación y tos. La gravedad y la frecuencia de los síntomas varía según la persona y la dependencia física. También la persona asmática presenta síntomas como tos seca, fiebre, flemas, salivación en el pecho y dificultad para respirar. Los síntomas de alarma son la sudoración, dificultad para respirar, la pulsación rápido y suele presentar también ansiedad. Además de esto, la disminución o lucidez mental, labios y la cara de color azulado. También las personas asmáticas suelen presentar insomnio, fatiga y, como ya lo dije, dificultad para respirar. Una de las principales diferencias entre la bronquitis y el asma son la bronquitis es a causa de una infección de microbios que afecta el sistema respiratorio. Y en cambio las del asma son que no se han especificado todavía y por lo general se debe a diferentes factores ambientales o de genética. Compañeros, buenas noches. Entonces, bueno, encontramos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC. Es una enfermedad crónica inflamatoria de los pulmones que obstruye el flujo de aire desde los pulmones. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, tos, producción de mucosidad, esputo y silbido al respirar. Las causas principales del EPOC pues son el tabaquismo. Como en todo, pues el tabaquismo es una enfermedad o es una adicción que nos daña literalmente pues, de a poquito. Cuanto más fume una persona, la mayor probabilidad tendrá de desarrollar el EPOC, pero algunas personas fuman por años y nunca padecen de esta enfermedad. Encontramos otros factores como la exposición a ciertos gases o emanaciones en el sitio de trabajo, exposición a cantidades considerables de contaminación o humo indirecto de cigarrillo, uso frecuente de fuego para cocinar sin la ventilación apropiada. Algo que resaltar es que si yo no fumo y estoy con una persona fumadora, pues me convierto en un fumador pasivo y tengo la misma probabilidad de sufrir de alguna enfermedad estando con una persona pues que, ¿listo? La atelectasia. Esta atelectasia es causada por una obstrucción de las vías aéreas, bronquios y bronquiolos, o por la presión en la parte externa del pulmón. La atelaxia es diferente de otro tipo de colapso pulmonar llamado neumotórax, que se produce cuando el aire se escapa de los pulmones. Esto es porque podemos tener tapón de mocos, cuerpos extraños, tenemos un tumor dentro de las vías respiratorias, lesiones, neumotoras, como lo dije, o cicatrices dentro de los pulmones. ¿Listo? Listo. La disnea, esta sensación subjetiva de falta de aire o dificultad respiratoria. Esto puede ser por la obstrucción de los conductos de la nariz, boca o garganta, llevan a que se presente dificultad para respirar. La taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los valores normales. Entonces, esto para un adulto es de 18 a 16 respiraciones por minuto. En cuanto a los bebés, la tasa normal es de 44 respiraciones por minuto. ¿Esto por qué se da? Por asma, coágulos de sangre, asfixia, la misma EPOC,
o insuficiencia cardíaca. La apnea es disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de los valores normales. Estas causas, pues es de pronto una reacción alérgica que provoca hinchazón de la lengua y vías respiratorias. ¿Listo? La apnea son paradas de la respiración, permítame un segundo, de forma repetida y somnolienta durante el día o la noche. Generalmente esto se da en la noche. Entonces, bueno, cuando uno duerme, pues todos los músculos del cuerpo se relajan más. Normalmente la garganta permanece lo suficientemente abierta durante el sueño para permitir, permítame un segundo. Qué pena. Entonces, normalmente pues la garganta permanece lo suficientemente abierta durante el sueño para permitir el paso del aire. Algunas personas tienen una garganta más estrecha. Cuando los músculos en la parte superior de la garganta se relajan durante el sueño, los tejidos se cierran y bloquean la vía respiratoria. Esta detención de la respiración se denomina apnea. El ronquido fuerte es un síntoma de aviso. Este ronquido es causado por el aire que se escurre a través de la vía respiratoria estrecha o bloqueada, aunque no todas las personas que roncan sufren de apnea del sueño. Listo, chicos, ahora vamos a ver un pequeño video acerca de, pues, de algunas patologías o algunas enfermedades del sistema respiratorio para que pues, nos quede un poquito más claro el tema. El sistema respiratorio es el encargado de llevar el oxígeno que inhalamos a nuestro cuerpo para comenzar a realizar una serie de procesos vitales para el organismo. Se compone por la nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios y por supuesto los pulmones. Aquí haremos un recuento de las enfermedades del sistema respiratorio más comunes que puede sufrir una persona. 1. Asma. Esta es la principal de las enfermedades del sistema respiratorio, pues 15% de la población mundial sufre de ella. Consiste en la dificultad para respirar por la hinchazón y estrechamiento de las vías respiratorias. Suelen ser causadas por inhalar sustancias que reciben el nombre de desencadenantes como lo pueden ser los pelos de los animales, los cambios en el clima, el humo del tabaco, olores químicos fuertes. Los síntomas comienzan con una tos seguida de una dificultad para respirar, además de la compresión del pecho en las costillas por la misma dificultad para respirar. 2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Esta enfermedad del sistema respiratorio genera una privación de aire. El exhalar aire con normalidad también se vuelve dificultoso. Se puede dividir en dos tipos, bronquitis crónica y enfisema. Entre los síntomas encontramos, por ejemplo, 2. Dificultad para inhalar, fatiga, infecciones respiratorias, entre otros. 3. Bronquitis. Cuando se inflaman los bronquios es porque nos encontramos en una de las enfermedades del sistema respiratorio más comunes como lo es la bronquitis. Aquí las vías respiratorias se hinchan y se inflaman generando la dificultad para recibir el aire. Además, esta inflamación puede venir con tos con flemas. Se divide en dos, bronquitis aguda, ocasionada por un virus, y en bronquitis crónica, tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las causas que producen la bronquitis aguda es un virus que por lo general comienza como un resfriado común, mientras que la bronquitis crónica es generada por una bacteria y por el tabaco. 4. Cáncer de pulmón. Con dos tipos de cáncer de pulmón que son, cáncer de pulmón de células no pequeñas y cáncer de pulmón de células pequeñas, es una de las enfermedades del sistema respiratorio más difíciles de detectar y que más fallecidos causa. La principal causa del cáncer de pulmón es el tabaco, aunque si eres un fumador pasivo, aquella persona que no fuma sino que inhala el humo del fumador, también eres propenso a sufrir este tipo de enfermedad. La quimioterapia, la radioterapia y la cirugía son los tratamientos que se usan para eliminar este mal dependiendo de la etapa en la que se encuentra y cuán grave puede ser. 5. Neumonía. Nuestro puesto número 5 de las enfermedades del sistema respiratorio se encuentra ocupado por la neumonía, que no es más que la infección de los pulmones. Causas.
La neumonía puede ser causada por bacterias y virus, además de microbios que puede inhalar previamente la persona afectada. La bacteria más conocida que causa esta enfermedad es la que lleva por nombre Streptococcus pneumoniae, neumococo. La tos, altas temperaturas, escalofríos y la dificultad de respirar son los síntomas más comunes que aparecen cuando hay neumonía. Por otro lado, puede haber dolores de cabeza, fatiga, malestar general y sudoración. El tratamiento puede ser a base de antibióticos o antivirales dependiendo del tipo de neumonía que ha contraído, si es bacteriana o viral respectivamente. Lo recomendado también es tomar abundante agua y no beber alcohol mientras está en tratamiento. El médico tratante decidirá si es recomendable o no que se quede hospitalizado. De no ser así, usted mismo se podrá tratar en casa con la seguridad de mejorar. Si no mejora, pues lo mejor será internarlo. No olvides suscribirte, tenemos videos nuevos todos los días. Hasta pronto. Listo, compañeros. Entonces, muchas gracias por su excelente atención a lo que todo lo que de respiratorio. A continuación, pues los vamos a dejar con una canción que nos encontramos y después vamos a participar en algo que es similar a pues, algo de quién quiere ser millonario y vamos a responder por grupos. Entonces, pues ya les explicamos cómo va a ser la metodología. Es todo sobre el tema que vimos hoy. El sistema respiratorio es un enlace perfecto. Absorbe el oxígeno del aire y lo adapta a nuestro cuerpo. El aire entra por la nariz, continúa el recorrido. Es filtrado por los cilios que cumplen su cometido. Esos pequeños pelitos del epitelio nasal que lo filtran y transforman para que sea ideal. Sistema respiratorio. Nuestro sistema respiratorio. El aire desciende entonces rápido por la faringe, que luego se comunica con su hermana la laringe. Es allí donde se encuentra la famosa media y las cuerdas vocales que nos permiten cantar. No nos olvidemos de ella, porque es fundamental. La epiglotis es el nombre de un cartílago especial que impide que el alimento a este sistema pueda entrar. Con su forma de tapita, esta puerta va a cerrar. Descendiendo por la tráquea, el aire sigue el recorrido. Es filtrado nuevamente por nuestros cilios amigos. Ingresa por los bronquios que se van ramificando y al entrar en los pulmones poco a poco achicando. Es allí en los pulmones que sucede el intercambio entre los sacos alveolares, capilares, pulmonares. La sangre se oxigena, los desechos se eliminan. Respirando y expirando obtenemos la energía. Evitando el cigarrillo prevenimos enfermar, ejercitando día a día la salud va a mejorar. Nuestro sistema respiratorio. Listo, compañeros, entonces esperamos que les haya gustado el video. Es algo como para amenizar el ambiente. Vamos a hacer pues lo que es la presentación de las preguntas. Entonces, pues ustedes van a escoger un líder o una persona que responda dentro de su grupo y pues abre el micrófono y responde la que crea que es la respuesta correcta. Entonces, mientras tanto, por favor, pues vayan hablando en sus chats y van decidiendo quién es la persona. Si no lo hacemos a nivel de voz, también lo pueden hacer en el chat, pero la idea es que pues la primera persona del grupo que responda, pues esa es la que vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, ya vamos con las preguntas.
¿Sí vas a salir? No, Entonces, no sé qué. quería ponerme feliz. Porque no puedo estar triste. Porque si estoy triste, entonces no vamos a estar felices. Bueno, chicos, la primera pregunta es, ¿cuál es la principal función del sistema respiratorio? A, absorber oxígeno para dilatar los pulmones. B, intercambio de gases. C, eliminar desechos a través del diafragma. O D, ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Pero de todos modos no son. Es como Sí, de pronto un amigo tuyo o algo así. No. Igni, Dime. ya hay dos compañeritas tres compañeritos que respondieron. Está Gabriela del grupo Tenías respondió la pregunta B. Kimberly también la B y Liz ahí también la B. Chicos, pero recuerden que pues se supone que la gracia es que todos los grupos pues participen. ¿Vas a dejar la pechuga entonces? Ahí está la pechuga. Por favor, Lisette, ¿puedes apagar tu micrófono? Ya sabemos que vas a comer pechuga. Perdón, no sabía que lo tenía encendido, se me activó por equivocación. Compañeros. Hola, disculpa, pues por parte de nosotros sí lo estamos socializando por el grupo, entonces mi compañera Lindsay fue la que respondió y la respuesta fue socializada entre todos. Es que disculpa, ¿cuánto tenemos para dar la respuesta? Denos un segundo, compañeros. Lo que pasa es que la compañera que está compartiendo lo de quién quiere ser millonario tiene un problema con su PC. Si quieren, entonces, profe, si quieres iniciar la clase, pues nos haces la retroalimentación. Si podemos al final. Ya, espérate que ya yo lo tengo acá. ¿Están viendo la pantalla? Sí, pero no se escucha. Listo, entonces, para la respuesta de la principal función del sistema respiratorio era la B, que es el intercambio de gases. ¿Listo? Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál de estas enfermedades afectan a los bronquios? A, asma, B, neumonía, C, laringitis, D, poliuria. Bueno, la respuesta es... Ay, esperen. Lana. La respuesta era la A, ¿listo? El asma. Recuerden que el asma es la enfermedad que afecta a los bronquios, ¿listo?
Listo, compañeros, la siguiente. ¿A qué lugar pasa el aire después de entrar por la nariz? A, laringe, B, tráquea. Ah, por Dios. Ay, ¿qué es esa hermosura? ¿Qué es esa hermosura por acá? ¿Qué es esa hermosura, chiquito? No puedo ver las demás. C, faringe. Gracias, es que no me deja bajar la... Entonces, vuelvo a repetirlas. Entonces, ¿a qué lugar pasa el aire después de entrar por la nariz? A, faringe, B, tráquea, C, faringe, D, pulmones. ¿Me escuchan? Listo. La respuesta es la C, la faringe, ¿listo? Es pues, después de que entra el aire por la nariz, pasa la faringe. Y la última pregunta es, ¿qué comunica la faringe con la tráquea? ¿Los pulmones, los bronquios, el diafragma o la laringe? Listo, chicos. Entonces, la respuesta correcta es la laringe. ¿Vale? Entonces, muchas gracias, pues, estar ahí súper atentos y en responder ahí el chat. Tuvimos unos inconvenientes ahí a nivel, pues, de la presentación de las preguntas. Y ya, muchas gracias, profe. Bien, muchachos, gracias a ustedes. ¿Preguntas para sus compañeros? No, fue una buena exposición. Estuvo muy claro todo, profe. Bien, de acuerdo. Sí, realmente, pues, trataron de hacerse entender. Es un tema, no es tan sencillo, tiene algo de complejidad. Lo importante al hablar del sistema respiratorio es tener claro que su función principal es esa, la del intercambio gaseoso. Lo de la respiración de oxígeno y lo del desecho o excreción de dióxido de carbono. Tener claro que la parte anatómica pues es importante, pero realmente es muy básica. No compromete sino prácticamente 5 órganos: la nariz, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los pulmones. Todo lo demás viene a ser accesorio, ¿sí? Los músculos intercostales, el diafragma, los músculos serratos, todo viene a ser accesorio. Tener en cuenta que en la parte de las vías aéreas superiores, cuando hablamos de nariz, hablamos de la boca, hablamos de faringe, todas están comunicadas entre sí y que comparten ciertas funciones. Dentro de esas funciones que comparten, pues está el aparato de la fonación o la producción de sonidos y la voz, la respiración como tal, la nariz
tiene una función de defensa, generando el calentamiento del aire, tiene unas microvellosidades que sirven de filtro para partículas y aparte tiene unos receptores nerviosos para la percepción del olor, que lo vamos a ver mañana cuando hablemos de órganos de los sentidos. Hoy vamos a darle paso para adelantar un poco. Igual como al final nosotros tenemos parcial y revisión de notas, seguramente vamos a tener como ir recuperando la clase que tenemos pendiente, pero pues vamos a adelantar el sistema nervioso central con el grupo que tenía para hoy la presentación. ¿Ustedes ya están listos con eso, muchachos? Sí, sí, señor, ya estamos listos. Entonces vamos a compartir la presentación del sistema nervioso central y vamos de una vez con eso, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a hacer entonces la presentación de la fisiología del sistema nervioso. Entonces, en el sistema nervioso tenemos, pues, que tiene tres principales funciones. Una es la entrada sensorial, que es por medio de los 5 sentidos, y la otra es la integración de datos y la salida motora. O sea, una vez miremos las cosas, las toquemos, eso hace un proceso que se llama la integración de datos, y la salida motora es como nuestra reacción a lo que vemos, miramos, tocamos o leemos. En la entrada sensorial, el sistema sensorial está formado por receptores sensoriales y parte del cerebro, que se encuentran involucrados en la recepción sensorial por los principales sistemas, como se los indicaba anteriormente, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. También tenemos la integración entonces y salida motora. El cerebro es el centro de control del cuerpo. El sistema nervioso central tiene varios centros ubicados dentro del que se lleva a cabo cada función sensora y motora y la integración de datos. Estos centros pueden subdividirse en centros inferiores, incluyendo la médula espinal y el tronco cerebral, y en centros superiores que se comunican con el cerebro a través de los efectores. En el sistema nervioso periférico es una vasta red de nervios especiales y craneales que están involucrados al cerebro de la médula espinal. Disculpas, María, es que te están interrumpiendo. Una persona que tenga el micrófono abierto, por favor, ¿la cierra? ¿Listo? Listo, entonces en el sistema nervioso se compone por dos partes principales, que es el sistema nervioso periférico, en el cual se encuentran los nervios craneales, nervios espinales, plaxenos, etéricos, ganglios y receptores sensoriales. Y tenemos el sistema nervioso central, que viene desde el encéfalo y la médula espinal. Jorgito, sigues. Buenas noches, compañeros. Voy a explicarle las funciones generales del sistema nervioso central. Es muy importante tener en cuenta que nuestro cerebro no trabaja de manera aislada. Lo que hacen estas estructuras es trabajar de manera conjunta, conformar sistemas y trabajan como un equipo. Quiero mostrarles o hablarles del sistema somestésico, que es el que habla de la sensibilidad general del cuerpo. Este sistema comprende un complejo de centros que nos aportan información de aspectos relacionados con el tacto y la presión en la piel. Nos permite percibir la textura de los objetos al tocarlos. También nos permite percibir la temperatura o la termorrecepción, que es advertirnos respecto a la temperatura cuando tenemos contacto con ella y nos da como un aviso de peligro. La nocicepción, que nos aporta información a los estímulos nocivos o dolorosos. Siguiente, por favor. También tenemos el sistema visual, que es el que nos ayuda a interpretar lo que vemos. Es un complejo por el que a partir de unos receptores locales
localizados en una región específica de nuestro ojo, en la retina, en donde tenemos células fotorreceptoras, se envía información de lo que vemos en el exterior al nervio óptico, que lo transmite en forma de señales nerviosas a la corteza visual, donde serán integradas o interpretadas. En algún momento también hablábamos de los bastones y los conos que nos enseñaban a trabajar con luz o cuando no hay luz. Siguiente, por favor. El sistema auditivo tiene la función de decodificar el sonido. A partir de la recepción de un estímulo auditivo por las células localizadas en nuestro oído interno, las ondas del sonido se transforman en señales químicas que mediante el nervio coclear, que es el nervio encargado de la función auditiva, son enviadas a diferentes regiones de nuestro sistema nervioso, donde se codifican. Siguiente, por favor. También tenemos el sistema vestibular, que es el que está relacionado con el equilibrio y el control espacial. Las proyecciones de los núcleos de este complejo contribuyen al equilibrio mediante el control del tono muscular y postural. El tono muscular también se le conoce como la tensión muscular y es la contracción parcial, pasiva y continua de los músculos. Entre sus funciones se incluye el control del tronco encefálico del movimiento de la mirada, que se ajusta a los movimientos de la cabeza, y la regulación de las funciones respiratorias, cardiovasculares y digestivas, entre las que se incluyen los reflejos de salivación, deglución y vómito. Este sistema procesa información sensorial relacionada con el control del equilibrio. En este sistema las células ciliadas se mueven según el movimiento de la cabeza y transmiten impulsos hasta el cerebro. El sistema, siguiente por favor. El sistema olfativo tiene la función de ayudarnos a procesar los olores. Las señales químicas son transformadas en estímulos olfativos que son procesados en estructuras tales como la corteza, el hipotálamo y el tálamo a fin de poder ser interpretadas en nuestro cuerpo. Siguiente, por favor. El sistema motor es el que está encargado de controlar el movimiento. Es imprescindible para poder realizar cualquier actividad que implique movimiento, cualquier actividad motriz. Las regiones implicadas en este complejo participan en los reflejos osteotendinosos, que son los de estiramiento y flexores, así como el control del tono muscular y la motricidad. Siguiente, por favor. El sistema límbico es el que está encargado de controlar nuestras emociones. Compromete numerosos núcleos y estructuras cerebrales como la corteza pericallosa, la formación hipocámpica y la amígdala, entre otros. Tiene funciones integrativas, atencionales y cognitivas. Este sistema límbico es un sistema de redes de neuronas que está formado por el tálamo, el hipotálamo y el hipocampo y la amígdala cerebral. Regula nuestros estados emocionales y también nuestros instintos como el miedo, la felicidad, la rabia. Siguiente, por favor. Gracias, Jorgito. Carlos. Listo, acá estoy yo. Entonces vamos con lo que son las estructuras y funciones de las neuronas. Estructuras de las neuronas. Están altamente especializadas en el procesamiento y transmisión de las señales celulares, dada la diversidad de funciones que desempeñan las neuronas en diferentes partes del sistema nervioso. Existe, como se esperaba, una amplia variedad de la forma, el tamaño y las propiedades electroquímicas de las neuronas. Por ejemplo, el soma de una neurona puede variar el tamaño de 4 a 100 micrómetros de diámetro. El soma, cuerpo celular, es parte central de la neurona, contiene el núcleo de la célula y por lo tanto es donde ocurre la mayoría de la síntesis de proteínas. El núcleo oscila entre 3 y 18 micrómetros de diámetro. Las dendritas es una neurona
de una neurona son extensiones celulares con muchas ramas y metamórficamente está formada general y que estructura ahí se conoce como árbol. Sin embargo, también puede ocurrir una salida de información, es decir, de las dirigidas a otras neuronas, excepto la sinapsis química en la que el flujo de retroceso del impulso es inhibido por el hecho de que el axón no posee quimiorreceptores y las dendritas no pueden secretar neurotransmisores químicos. Esto explica la condición unidireccional del impulso nervioso. El axón es una proyección más fina, de tipo cable, que puede extender decenas y cientos o incluso decenas de miles de veces el diámetro del soma de longitud. El axón lleva las señales nerviosas lejos y del soma y también puede llevar algunos tipos de información del nuevo hasta él. Muchas neuronas tienen solo un axón, pero este axón puede idealmente ocurrir y sufrir ramificaciones extensas, permitiendo la comunicación con muchas células diana. La parte del axón donde emerge del soma se llama la colina del axón. Además de ser una estructura anatómica, la colina del axón también es la parte de las neuronas que tiene la mayor densidad de canales de sodio dependiendo del voltaje. Esto hace que sea la parte más fácil y excitable de la neurona y la zona donde se inicia la la sensibilidad del axón. En términos neurológicos tiene el mayor umbral de potencial de acción hiperpolarizado, mientras que el axón y la colina del axón están involucrados generalmente en la salida de información. Esta región también puede recibir la entrada de información desde otras neuronas. El terminal del axón es una estructura especializada al final del axón que se utiliza para liberar sustancias químicas neurotransmisoras y comunicarse con las neuronas del objetivo. Aunque la visión canónica de la neurona atribuye funciones dedicadas a sus diversos componentes anatómicos, las dendritas y los axones a menudo actúan de manera contraria a su denominada función principal. Pasamos a la siguiente, por favor. Eso. Funciones de las neuronas. Entre sus funciones está recibir información del medio interno, externo y de otras neuronas, integrar la información y realizar una respuesta, concluir la señal de respuesta a su terminación y transmitir la información a otras neuronas o glándulas. Voy a compartir, bueno, pasamos a la siguiente imagen, por favor. Ahí ya la sigue anterior. el video. ¿Al anterior? Sí, el video, por favor. Voy a compartirles un video donde está un breve resumen de lo que son las funciones como tal y la estructura. Ahí ya están viendo el video. La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Las neuronas son células eucarióticas especializadas en recibir, procesar y transmitir información mediante impulsos nerviosos. Se estima que el encéfalo humano posee unos 100.000 millones de neuronas y una tercera parte de ellas se concentra en la corteza cerebral, sitio en donde se lleva a cabo el más alto nivel de procesamiento neuronal,
como lenguaje, memoria y cognición. Cada neurona posee un cuerpo o soma celular del cual emergen una o más ramificaciones denominadas neuritas. Las neuritas responsables de recibir información y conducirla hacia el cuerpo celular se denominan dendritas. La neurita que conduce la información desde el cuerpo celular hacia la periferia se llama axón o cilindro eje. El tamaño del cuerpo de la neurona es variable. Puede medir desde 5 hasta 135 micrómetros. La forma del soma neuronal es también diversa. Puede ser poliédrica, alargada, esférica, estrellada o piramidal. Las dendritas son prolongaciones, habitualmente ramificadas, que nacen del cuerpo neuronal. Son proyecciones citoplásmicas envueltas por la membrana de la célula. Sus organelos y componentes característicos incluyen mitocondrias, neurotúbulos, neurofilamentos, retículo endoplásmico liso y cuerpos de Nissl formados por retículo endoplásmico rugoso. Las dendritas se encargan de recibir información y conducirla en forma de impulsos nerviosos hacia el cuerpo neuronal. Cada neurona tiene un solo axón, generalmente largo. Se extiende desde el cuerpo de la célula y en su porción terminal se divide en ramificaciones de diámetro más pequeño, cuyos extremos se ensanchan y forman botones sinápticos, llamados también botones o pies terminales. La membrana celular del axón se conoce como axolema y es continua con la membrana plasmática del soma y las dendritas. El citoplasma del axón se conoce como axoplasma. La unión entre el axón y el cuerpo neuronal se llama cono axónico. El axoplasma contiene mitocondrias, neurotúbulos, neurofilamentos y retículo endoplásmico liso, pero no posee cuerpos de Nissl ni ribosomas libres. El axón se encarga de conducir los impulsos nerviosos desde el cono axónico hasta los botones terminales. Los axones pueden estar o no recubiertos por una capa de mielina, que es una sustancia predominantemente lipídica que permite la conducción más rápida y eficiente de los impulsos nerviosos. Clasificación de las neuronas. 1. Con base en el número, la longitud y la forma de sus ramificaciones, las neuronas se clasifican en A. Monopolares o unipolares. Son aquellas de cuyo cuerpo celular emerge un solo proceso. Las neuronas de este tipo se hallan en el cerebelo y en el núcleo coclear dorsal. B. Pseudomonopolares o pseudounipolares. Estas tienen un cuerpo celular del cual surge una prolongación que se divide en dos ramas a corta distancia de su nacimiento. Durante el desarrollo embrionario, estas neuronas comienzan como bipolares. Son las neuronas características de los nervios espinales, de modo que son de tipo sensitivo, cuyo extremo distal está conectado a cierta clase de receptor. Su cuerpo se halla en los ganglios de las raíces posteriores de la médula espinal y su extremo proximal penetra en la médula espinal. El extremo de la rama que se dirige hacia la periferia posee ramificaciones dendríticas. El extremo que penetra en el sistema nervioso central termina en botones terminales. C. Bipolares. Estas tienen un cuerpo celular alargado. De uno de sus extremos se origina una dendrita y del otro un axón. Forman parte de las vías sensoriales del olfato, la vista, el gusto, la audición y las funciones vestibulares. D. Multipolares. Estas poseen muchas dendritas
y un solo axón, que nacen del cuerpo celular. La mayoría de las neuronas del encéfalo y de la médula espinal son de esta clase. Se distinguen dos tipos de neuronas multipolares según la longitud de su axón. Golgi 1 de axón largo y Golgi 2 de axón corto o sin axón definido. 2. De acuerdo con la función que realizan, las neuronas pueden ser a. Sensoriales o aferentes. Están conectadas distalmente con receptores especializados en detectar estímulos, tanto del interior como del exterior del organismo, y conducen esta información al sistema nervioso central. B. Motoras o eferentes. Son las encargadas de llevar órdenes desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores, esto es, músculos o glándulas. En los músculos actúan para causar contracción o relajación. En las glándulas actúan para producir o no secreciones. C. Interneuronas. Estas se hallan totalmente dentro del sistema nervioso central y se encargan de conectar a las neuronas sensoriales con las motoras. Y 3. Por el tipo de neurotransmisor que sintetizan, las neuronas se clasifican en colinérgicas, que liberan acetilcolina, noradrenérgicas, que producen norepinefrina, dopaminérgicas, que sintetizan dopamina, serotoninérgicas, que producen serotonina, y GABAérgicas, que liberan ácido gamma-aminobutírico. Buenas noches. Yo les voy a hablar del proceso excitatorio e inhibitorio. Básicamente, para entender este proceso tenemos que tener en cuenta tres conceptos, que son los neurotransmisores, que son los neuroreceptores y que es la sinapsis. Los neuroreceptores son sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmiten señales o información como lo son los impulsos nerviosos en la sinapsis. Esta transmisión se logra a partir de los neuroreceptores, pero ¿qué son los neuroreceptores? Pues son los que comunican, son los que permiten esa comunicación química entre las células o son los encargados de recoger estímulos y llevarlos al sistema nervioso central. Estos neuroreceptores pueden ser fotorreceptores en los ojos, mecanorreceptores, tacto y el oído, termorreceptores en la piel y quimiorreceptores, el gusto y el olfato. Pues básicamente un neurotransmisor se encuentra con su neuroreceptor correspondiente y se da la comunicación entre neuronas, como lo podemos ver en la segunda imagen. Es decir, que la sinapsis es la manera en que se comunican y organizan las neuronas, o es el punto de comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula en blanco, como un músculo o una glándula. La sinapsis se puede clasificar en sinapsis excitatoria o inhibitoria. Pues esto depende del tipo de iones que contenga y también depende qué tipo de neurotransmisor y neuroreceptor sea. El proceso excitatorio es aquel que incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción, pero por el contrario, el proceso inhibitorio es aquel que reduce la posibilidad de producir un potencial de acción. En términos más sencillos, pues significa que hay impulsos sinápticos entre neuronas destinados a incrementar la probabilidad de que se produzca una descarga eléctrica por la acción de la neurona, mientras que las inhibitorias hacen todo lo contrario. Digamos que modulan el potencial de la manera en conjunto, de la membrana en conjunto, perdón.
Gracias. Existen variedad de neurotransmisores y neuroreceptores, pero estos son algunos de los más importantes. La dopamina se le conoce como el neurotransmisor de la felicidad. Se relaciona con la sensación de bienestar, placer y relajación. Controla nuestro sistema musculoesquelético, por lo cual coordina el movimiento y favorece el aprendizaje, la atención y la memoria. Y su receptor es el dopaminérgico. La serotonina cumple una función como hormona y su función principal es regular la actividad de otros neurotransmisores. Su receptor es el serotoninérgico. La noradrenalina es conocida como la hormona del estrés, se encarga de activar el sistema nervioso simpático y se asocia con la frecuencia cardíaca. Su receptor es el adrenérgico. La adrenalina se encarga de desarrollar mecanismos de supervivencia y también cumple con una función fisiológica como la respiración y la presión arterial. Y al igual que la noradrenalina, su receptor es el adrenérgico. El glutómano es el principal neurotransmisor excitatorio y tiene un papel muy importante en los procesos de memoria y recuperación. Entre otros procesos mentales, su receptor es el glutaminérgico. El ácido gamma o GABA se encarga de detener la acción de algunos neurotransmisores excitatorios para evitar que tengamos ciertas reacciones de miedo y ansiedad exageradas y que solo nos producen malestar. En su receptor es el GABinérgico. Y la acetolina es la encargada de estimular los músculos, activar las neuronas motoras y favorece los procesos de memoria y asociación, así como también el paso del sueño a la vigilia. Y su receptor es el colinérgico. El receptor opioide se une a los neurotransmisores opioides y su activación puede ocasionar desde sensaciones de euforia hasta sedación o efectos analgésicos. Bueno, yo el día de hoy les voy a hablar del sistema nervioso central. El sistema nervioso central se divide en dos grandes partes, en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Siguiente, por favor. Como lo podemos ver, acá tenemos en la división del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Siguiente, por favor. Luego tenemos la meninge. La meninge se encuentra revertido por tres membranas. Una es la dura madre, que es la membrana externa, la aronoides, que es la intermedia, y la pia madre, que es la membrana interna. Son denominadas genéricamente como meninge. La meninge es la piel, la que tenemos acá en la parte superior del cráneo, y ahí se encuentra dividida. Y ahí tenemos todo lo que es la meninge, la dura madre, la conoides y la pia madre. Siguiente, por favor. Bueno, el sistema nervioso central está protegido por los huesos del cráneo. Está formado por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Como podemos ver acá en la imagen, tenemos un ejemplo de un sistema nervioso central de un humano. Aquí nos muestra cómo está dividido nuestro sistema nervioso cerebral y también nos muestra parte de cómo se encuentra la médula espinal. Siguiente, por favor. Bueno, en el cerebro es la parte más voluminosa, está dividida en dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo, separado por la cisura interhemisférica y comunicada mediante el cuerpo calloso. La superficie se denomina corteza cerebral y está formado por plegamientos denominados circunvoluciones constituidas de sustancia gris. Subyacentes a la misma se encuentran la sustancia blanca. En zonas profundas existen áreas de sustancia gris conformadas núcleos como el tálamo, el núcleo caudado y el hipotálamo. Bueno, en cada hemisférico cerebral posee una cisura que divide la corteza cerebral en los óvulos. Es decir, tenemos el hemisférico derecho y el hemisférico izquierdo.
Bueno, acá tenemos el lóbulo frontal. Se encuentra en la parte anterior del cerebro. Su tamaño corresponde aproximadamente a 1/3 de la corteza cerebral. Evolutivamente es una de las partes del cerebro más moderna y está muy desarrollada en la especie humana. La cisura de Rolando separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal, situado detrás, mientras que la cisura de Silvio sirve de límite en el lóbulo temporal, ubicado debajo. Luego tenemos el lóbulo parietal. El lóbulo parietal forma parte de la corteza cerebral. Está situada detrás del lóbulo frontal, separada en esta parte por la cisura de Rolando. Luego tenemos el lóbulo temporal. Este lóbulo se localiza en el área auditiva primaria que recibe y procesa la información procedente del oído. Luego tenemos el lóbulo occidental. Es más pequeño que los anteriores y está situado en la región posterior del cerebro, separado del cerebelo por la dura madre. Contiene la corteza visual primaria que recibe la información proveniente de la retina a través de los nervios. Como lo podemos observar acá en la imagen, ahí nos muestra dónde está ubicado cada lóbulo. Luego tenemos el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una importante estructura del cerebro que está formada por fibras que actúan como vía de comunicación entre el hemisferio cerebral del derecho y el izquierdo. Esta partecita que vemos acá, esa parte que está de la mitad de los dos cerebrales, es la que une los dos hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho. Luego tenemos la cápsula interna. La cápsula interna es un grueso conjunto de fibras nerviosas, tanto ascendentes como descendentes, que comunican la corteza con las regiones inferiores del sistema nervioso central. Las fibras son de origen diverso, pero muchas de ellas transportan información motora o sensitiva. Luego tenemos el tálamo. Es una porción del cerebro situada por encima del tronco del encéfalo, casi en el centro del cerebro. Mide alrededor de 3 centímetros de largo y está formado por materia gris, es decir, el soma de las células neurales. Tenemos el hipotálamo. Es una pequeña región del cerebro formada por sustancias gris. Está situada inmediatamente debajo del tálamo. Tiene el tamaño aproximadamente de una almendra. Luego tenemos los ganglios basales. En realidad deberían llamarse núcleos basales, pues son auténticos ganglios. Son una estructura cerebral formada por cuerpos neurales, sustancias gris, situadas en la base del cerebro. Están constituidas por diferentes núcleos. El núcleo caudado, el putamen, globo pálido, núcleo accumbens, núcleo lenticular, cuerpo estriado, amígdala cerebral y la sustancia negra. Tenemos el líquido cefalorraquídeo. El sistema nervioso central dispone de unas cavidades que se llaman ventrículos cerebrales. En el encéfalo y conducto epididimario, en la médula espinal, estos espacios están llenos de un líquido incolorado y transparente, que recibe el nombre de líquido cefalorraquídeo, que es toda esa partecita que vemos azul. Ese es el líquido cefalorraquídeo. Bueno, tenemos el desarrollo embrionario. El sistema nervioso central de los vertebrados se desarrolla como un tubo hueco, producto de la unión de dos pliegues endodérmicos. La médula espinal conserva esa estructura de tubo, mientras que el céfalo, el tubo se ensancha en 3 vesículas primitivas, que se denominan proencéfalo, cerebro anterior, mesénfalo, cerebro medio, y rombencéfalo, cerebro posterior. Posteriormente, estas 3 vesículas se transforman en 5, al dividirse el prosencéfalo, el diencéfalo y el talencéfalo.
y el rompecéfalo, el metacéfalo y el miencéfalo. Estas 5 vesículas primitivas dan origen a todas las porciones de encéfalo adulto según el sistema esquema. El desarrollo embrionario es esa pequeña imagen que vemos ahí. Ahí es donde se va desarrollando todo el desarrollo embrionario y se van formando cada parte. Eso era todo, gracias. Buenas noches, yo voy a hablar de la generación y propagación de un potencial de acción. Entonces, las neuronas son una célula que tiene la capacidad de transmitir el impulso nervioso en forma de corriente eléctrica. El impulso nervioso solo se propaga en un sentido cuando una neurona estimulada, se originan unos cambios electrónicos que empiezan en las dendrinas, pasan por el cuerpo neuronal y terminan en el axón. El impulso nervioso no se transmite con la misma velocidad en todas las neuronas. Depende de si el axón está o no rodeado por unas células, las células de SHAD1, que producen una sustancia blanca, la vaina de mielina, que impide el paso del impulso nervioso y hace que tenga que saltar entre los espacios sin vaina de mielina, nódulos de Ranvier, por lo que la velocidad será mayor. A este tipo de propagación de impulsos nerviosos se le denominan conductismo o propagación saltatoria. También se podían clasificar las neuronas según si tienen o no mielina. Neuronas mielínicas. Sus axones son más gruesos y el impulso nervioso se propagan con más rapidez gracias a la conducción saltatoria. Neuronas amielínicas. Crecen de mielina, por lo que conduce el impulso nervioso más lentamente. En un principio la membrana está polarizada. En parte exterior de la membrana abundan los iones con carga positiva, en la parte inferior de los de la carga negativa. Esto se mantiene por la acción de la bomba sodio-potasio y se denomina potencial de reposo, bomba de sodio-potasio, bomba de sodio-potasio, y se denomina potencial de reposo. Cuando llegan en un estímulo, aumenta la permeabilidad para los iones de sodio que entran en la célula, con la que la polaridad se invierte en este punto, quedando más carga positiva en el interior en esa zona. A esta alteración se le llama potencial de acción. Esta despolarización lleva a la redistribución de los iones, los canales de sodio cercanos se abren y también se despolariza la zona continua, y esta a su vez a la de la zona que le sigue, como si fueran las fichas de un dominó. De esta manera el impulso nervioso se desplaza como una onda a lo largo del axón. Una vez que el impulso nervioso ha recorrido todo el axón, en milésimas de segundos se produce la repolarización y restablecimiento de las concentraciones de iones características del estado de reposo, como vemos en la imagen. Gracias. Buenas noches. A mí me tocó el encéfalo. Es el sistema nervioso junto con el sistema endocrino y el rector y coordinador de todas las actividades consistentes e inconsistentes del organismo. Consta del sistema cerebroespinal, entre comillas se puede decir que también el encéfalo y la médula espinal, los nervios y el sistema vegetativo o autónomo. La siguiente, por favor. Correcto. En este sistema podemos encontrar todas las emociones humanas, como el amor, el odio, el miedo, la ira, la alegría o la tristeza. También se encarga de recibir e interpretar innumerables señales que llegan desde el organismo o el interior. Siguiente, por favor. El
cerebro es la parte más importante, está formada por sustancias grises, por fuera está formado por cuerpos neuronales y la sustancia blanca. Por dentro está, por dentro formado por haces o axones, sí se puede decir axones. Su superficie no es lisa, sino que tiene unas arrugas o salientes llamadas circunvulaciones. Siguiente, por favor. Entonces, en el lado izquierdo está controlado por funciones, es el analítico y el verbal, fragmentario y secuencial. El siguiente es el hemisferio derecho, con las imágenes, controla la facultad artística y la sensibilidad espacial. Siguiente, por favor. El sistema nervioso está conformado por lóbulo parental, que es el área azul. Está el lóbulo frontal, que es el área roja, que es el área psicomotriz. Está considerado por el área también verde, que es el área auditiva, y el lóbulo occipital, que es el área amarilla, que también es el área visual. Siguiente, por favor. Entonces aquí podemos ver que están los dos, tanto como de donde están los óvulos, el lóbulo, que está conformado por las partes de cada una, de cuál pretende la situación de nosotros los seres humanos. Siguiente. Y el sistema límbico es aquella parte de nuestro cerebro encargada de regular las respuestas fisiológicas y emocionales de nuestro cuerpo. Siguiente. Bueno. Entonces, como lo dijo ahorita mi compañera, el sistema límbico es el conjunto de zonas cerebrales, no siempre ha sido definido como lo entendemos hoy en día. A lo largo de la evolución histórica y los avances de las neurociencias, el término del sistema límbico ha sido evolucionado hasta la definición que tenemos hoy en día. Siguiente. Bueno, el sistema límbico y sus partes. Tiene el hipotálamo, el hipocampo, consiste en dos cuernos que describen una curva que va desde el área hipotálamo hasta la amígdala. Viene la amígdala cerebral, es una masa que forma de un tamaño de 2 almendras que están situados a ambos lados del tálamo. Siguiente. El hipotálamo es el elemento más pequeño de nuestro sistema emocional. Es correspondiente a muchas funciones neuronales. ¿Ya? Bueno, tenemos también enfermedades del sistema límbico. Está la esquizofrenia, es el aumento de dopamina en el sistema límbico que da como resultado la esquizofrenia. Los síntomas son la pérdida de contacto de la realidad, disminución de la capacidad de pensar y razonar, disminución de la capacidad de concentración, disminución de la memoria, regresión o comportamiento infantil, alteración del estado de ánimo y comportamiento impulsivo y alucinaciones auditivas. También tenemos la depresión. La depresión es una enfermedad mental más común y se caracteriza por síntomas emocionales y físicos. La causa de la depresión y sus síntomas son aún un misterio, pero sí entendemos que es una enfermedad asociada con los cambios bioquímicos en el cerebro. Los síntomas de la depresión, la tristeza intensa y desesperación, ansiedad, pérdida de la capacidad de concentración, pesimismo, sentimientos de baja autoestima, insomnio, hipersomnia, aumento o disminución del apetito, cambios de la temperatura corporal y la función de las glándulas endocrinas.
el 10 o el 15% de los individuos premidos muestran conductas suicidas durante su vida. Tenemos también el trastorno bipolar, otra forma común de depresión. La depresión maníaca, también conocida como trastorno bipolar, muestra cambios de humor entre la manía y la depresión. Los receptores del sistema límbico no están regulados. Las drogas usadas como estabilizadores únicos del humor. La manía es un estado agudo caracterizado por el exceso de júbilo y juicio deteriorado, insomnio e irritabilidad, hiperactividad y discurso no controlado. Y otro es el autismo, que es un contacto en la mayoría, en las personas, digamos que adultas, el contacto visual insuficiente, interacción social inadecuada, automutilación, comportamiento compulsivo, impulsividad, movimientos repetitivos o repetición persistente de palabras o acciones, y en los niños, discapacidad de aprendizaje o el retraso del habla de un niño. Tenemos también la memoria de aprendizaje. La memoria de aprendizaje se define como la facultad mental de retener y recordar las experiencias pasadas, el acto inasistencia de recordar el pasado. Tenemos entre ellas, tenemos la memoria sensorial, que actúa como un amortiguador para los estímulos a través de los sentidos. Una memoria sensorial conserva una copia exacta de lo que se ve o lo que se oye de la información y pasa a la memoria sensorial de corto plazo. Tenemos la memoria de corto plazo, que es como si nosotros anotáramos notas en un cuaderno. La memoria a corto plazo se deteriora rápidamente y también tiene una capacidad limitada. Dentro de la memoria de corto plazo hay 3 operaciones básicas, que es la memoria icónica, la capacidad de mantener imágenes visuales, memoria acústica, la capacidad de mantener sonidos y se puede desarrollar más que la icónica, y la memoria de trabajo, que es un proceso de atención activa para mantenerlo hasta que se ponga y haya uso. Hay que tener en cuenta que el objetivo no realmente no es trasladar la información de la memoria a corto plazo a memoria a largo plazo, simplemente ponerla en uso en ese momento. Tenemos la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo se utiliza para almacenar información en un tiempo largo. El sistema límbico no está directamente involucrado en la memoria a largo plazo, sino que selecciona los recuerdos de la memoria a corto plazo. Hay 2 tipos de memoria a largo plazo, que sería memoria episódica y la memoria semántica. Hay 3 actividades principales que están relacionadas con la memoria a largo plazo, que es el almacenamiento, eliminación y recuperación. Y hay 2 tipos de recuperación de información, que es recordar y reconocimiento. El sistema nervioso periférico, ¿la puedes pasar eso? Es la parte del sistema nervioso que se compone de los nervios y neuronas que se encuentran fuera del cerebro y la médula espinal. Esta red neuronal del sistema nervioso periférico conecta el cerebro y la médula espinal con el resto del organismo, permitiendo el intercambio de información. El sistema nervioso periférico se puede dividir en sistema nervioso periférico somántico, que se encarga de la información de tipo sensorial y motora, es decir, los movimientos voluntarios que hacemos. Mari, ¿la puedes pasar? Eso. El sistema nervioso periférico autónomo es el responsable de controlar las funciones involuntarias, como la salivación o el ritmo cardíaco. Hay que tener en cuenta que el sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso simpático y en el sistema nervioso parasimpático. Estos 2 conceptos, ahorita más adelante, una compañera se los hace saber. Bueno, también tenemos en el sistema nervioso periférico las funciones. La función principal del sistema nervioso periférico es la conexión y la relación entre el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo, los órganos, las extremidades y la piel. La posibilidad que el cerebro y la médula envíen y reciban información del medio y lo que permiten a la reacción a los estímulos externos y el ambiente. Permite la activación de la musculatura para realizar movimientos tanto voluntarios como involuntarios.
También cumple un rol básico que es asegurado el mantenimiento de unas condiciones internas estables y él depende del control de la respiración y la digestión de la salivación. Permite realizar estas funciones sin necesidad de pensar conscientemente en ellas. Las respuestas de huida o lucha también dependen de este sistema. Prepara y moviliza el cuerpo para responder de manera rápida ante situaciones de peligro y amenaza. Gracias a él se transmite información acerca del entorno al cerebro y lo que es necesario para organizar respuestas. Estas reacciones tienen la función de proteger el organismo y son vitales para la supervivencia. Los nervios del sistema nervioso periférico no son capaces de tomar decisiones complejas, pero sin su transmisión de información al cerebro, este no podría elaborar respuestas. ¿La puedes pasar? Partes del sistema nervioso periférico incluyen los nervios craneales, los nervios espinales y los ganglios nerviosos. El sistema nervioso periférico está formado por ganglios nerviosos, 43 pares de nervios, 12 pares de nervios craneales y 31 pares espinales. Los nervios craneales son: par craneal 1, este nervio craneal se dedica a transmitir específicamente información nerviosa sobre lo que se detecta a través del sentido olfativo. Par craneal 2 se encarga de transmitir al cerebro la información visual que se recoge desde el ojo. Par craneal 3, este nervio craneal manda órdenes a la mayoría de músculos que intervienen en el movimiento de los ojos y hace que la pupila se dilate o se contraiga. Par craneal 4 se ocupa de movimientos de los ojos, en concreto le manda señales al músculo oblicuo superior del ojo. Par craneal 5 se trata de uno de los pares craneales mixtos porque tiene funciones tanto motoras como sensoriales. Manda órdenes al músculo encargados de realizar los movimientos de la masticación, mientras que como nervio craneal sensorial recoge información táctil del dolor de varias zonas de la cara y la boca. El par craneal 6 se encarga de producir la abducción, es decir, que el ojo se vuea hacia el lado opuesto a donde está la nariz. El par craneal 7 se encarga tanto de mandar órdenes al músculo de la cara, dedicados a crear expresiones faciales, permitiendo así asociar y comunicar correctamente, como a las glándulas lagrimales y la salivación. También recoge datos gustativos de la lengua. El par craneal 8 recoge información de la zona auditiva, en concreto recibe datos relativos a lo que se oye y la posición en la que nos encontramos. El par craneal 9 recibe información de las papilas gustativas de la lengua, pero también manda órdenes tanto a la glándula paratudia, que es de la saliva, como al músculo del cuello que facilita la acción de tragar. El par craneal 10 manda fibras nerviosas del sistema simpático a vísceras que se encuentran en la zona de nuestro abdomen y recibe información gustativa que llega desde la epiglotis, al igual que el nervio glosofaringeo interviene en la acción de tragar, de modo que tiene mucha relevancia dado lo importante de esta función. El par craneal 11 permite que la cabeza quede decantada hacia un lado y que pueda inclinarse hacia atrás. El par craneal 12 activa músculos de la lengua y participa en la acción de tragar. Así pues trabaja junto a los pares craneales 9 y 10 para permitir que la deglución sea realizada correctamente, algo fundamental para el buen estado del organismo. Siguiente. Los nervios espinales. 8 pares de nervios cervicales
que inician desde el C1 al C8, que salen de la columna cervical. 12 pares de nervios dorsales o torácicos, que inicia desde el T1 al T12, que emergen de la columna torácica. 5 pares de nervios lumbares que inician desde el L1 al L5, saliendo estos del área lumbar. 5 pares de nervios sácaros que inician desde el C1 al C5, hasta el S5, que surgen del hueso sácaro ubicado en la base de la columna vertebral. Un par de nervios coxígeos en el coxis. Siguiente. Los ganglios nerviosos. Los ganglios nerviosos son un grupo de cuerpos neuronales que forman parte del sistema nervioso periférico. Se encuentran intercalados en el trayecto de los nervios y se dividen en ganglios sensoriales o autónomos en relación a la función que desempeñan. Bueno, yo les voy a hablar del sistema autónomo. El sistema autónomo, que sus siglas significan sistema nervioso autónomo, es el que cumple el rol fundamental para el mantenimiento de la homeostasis fisiológica, es decir, mantiene la condición estable compensando los cambios del entorno. Mari, por favor. El sistema nervioso autónomo es sobre todo un sistema eferente, es decir, transmite impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta la periferia, estimulando los aparatos y sistemas orgánicos periféricos. La mayoría de las acciones que controlan son involuntarias, aunque algunas, como la respiración, actúan junto con acciones conscientes, al contrario del sistema somántico nervioso. Responde principalmente por impulsos nerviosos en la médula espinal, tallo cerebral e hipotálamo. También algunas porciones de la corteza cerebral, como la corteza límbica, pueden transmitir impulsos a los centros inferiores y así influir en el control autónomo. El mal funcionamiento de este sistema puede provocar diversos síntomas que se agrupan bajo el nombre genérico de minoquia, las cuales pueden ser problemas de presión arterial o problemas cardíacos. Existen fibras autonómicas aferentes que transmiten información desde la periferia al sistema nervioso central, encargándose de transmitir la sensación visceral y la regulación de los reflejos vasomotores y respiratorios, es decir, las señales sensoriales que entran por los ganglios autónomos, la médula espinal, el tallo cerebral o el hipotálamo, y pueden originar respuestas reflejadas adecuadas a los órganos que controlan su actividad. Siguiente, Mari. La estructura. El sistema autónomo se divide en 3 partes. Sus principales son el sistema simpático, la disposición toracolumbar y sus ganglios alejados del órgano efector usan la noradrenalina y la acetilcolina como neurotransmisores y lo constituyen en una cadena de ganglios paravertebrales situados en ambos lados de la columna vertebral que forman en el llamado tronco simpático, así como algunos ganglios prevertebrales o preaórticos adosados en la cara anterior de la aorta. Está implicada actividades que requieren gasto de energía, también llamado sistema adrenérgico o noradrenérgico, ya que en la que prepara el cuerpo para reaccionar ante una situación de estrés. El sistema parasimpático, es decir, es todo lo opuesto al sistema simpático. Lo forman ganglios aislados, ya que estos están cerca del órgano efector. Usa la acetilcolina, que está encargado de almacenar y conservar la energía. Es llamado también sistema colinérgico, ya que es el que mantiene el cuerpo en situaciones normales luego de haber pasado una situación de estrés. Siguiente, Mari. Acá podemos ver cómo son totalmente opuestos, ya que uno se encarga de contraer las pupilas y el otro dilatarlas, así con los diferentes órganos del cuerpo a los que este participa. Y por último, tenemos el sistema nervioso entérico, que se encarga de controlar directamente el sistema gastrointestinal. Consiste en las 100 millones de neuronas, las cuales visten el sistema gastrointestinal. El sistema autónomo está compuesto por raíces, plexos y troncos nerviosos.
Existen raíces sensitivas y otras motoras que se unen a la salida del canal neural. Posteriormente se entremezclan con otras raíces para construir las ramas y los plexos nerviosos. Los plexos nerviosos son una red de axones de los ramos anteriores de los nervios espinales. También tenemos el nervio, que son estructuras conductoras de impulso nervioso situadas fuera del sistema nervioso central. Los pares craneales son 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Siguiente, María. Los receptores, hay 3 principales. Los receptores muscarínicos M1 que controlan el sistema neural, los muscarínicos M2 que se localizan en el corazón y los muscarínicos M3 que se encuentran en muchos lugares del cuerpo como los músculos lisos, vasos sanguíneos y pulmones. Bueno, en este momento para hablar sobre el tejido nervioso, ya por último tenemos un corto video y con eso terminamos nuestra exposición, ¿vale? Tejido nervioso. El tejido nervioso es uno de los 4 tejidos básicos. Se deriva del ectodermo y constituye el sistema nervioso, el cual controla todos los demás sistemas del organismo y nos permite interactuar con nuestro medio de manera consciente e inteligente. El tejido nervioso está formado por 4 componentes que son neuronas, que son sus células principales, neuroglias, tejido conectivo y vasos sanguíneos. El sistema nervioso se divide morfológicamente en central y periférico. En el sistema nervioso central se integra y procesa la información sensitiva aferente, se elaboran respuestas e impulsos motores, se genera el pensamiento y emociones y se forma y almacena la memoria y el aprendizaje. Este sistema está protegido por hueso y está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está protegido por el cráneo y la médula espinal está protegida por la columna vertebral. El encéfalo a su vez se divide en cerebro y cerebelo. El sistema nervioso periférico tiene como función conducir los impulsos nerviosos sensitivos o aferentes desde todas las partes del organismo hasta el sistema nervioso central y conducir a su vez los impulsos motores o eferentes desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores como son los músculos y las glándulas. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios, ganglios nerviosos y terminaciones nerviosas. Los ganglios nerviosos se dividen en sensitivos y autónomos. Fisiológica o funcionalmente, el sistema nervioso se divide en autónomo y somático. Soma significa cuerpo, por lo que el sistema somático regula las funciones voluntarias o conscientes del organismo. Este recibe información del interior y de la superficie del cuerpo y elabora respuestas motoras. Auto significa propio y monos control, por lo que el sistema nervioso autónomo regula las funciones involuntarias o inconscientes del organismo. También es llamado sistema nervioso vegetativo. Este actúa sobre el músculo liso, el músculo cardíaco, las vísceras y las glándulas. Este a su vez se va a dividir en simpático y parasimpático. El simpático se activa en situaciones de emergencia, mientras que el parasimpático actúa en la vida cotidiana, por lo que estos dos, es decir, el simpático y el parasimpático, tienen funciones antagónicas.
El sistema nervioso comunica el organismo con el medio a través de la recepción de estímulos por el sistema nervioso periférico y el procesamiento de estos y la elaboración de respuestas por el sistema nervioso central. De ahí que sus tres funciones básicas son la sensitiva, la integradora y la motora. Las células del tejido nervioso son las neuronas, que son sus células principales, y las neuroglias, que también son llamadas células de sostén. Estas protegen, nutren y sostienen a las neuronas. Listo, compañeros. Esa fue nuestra presentación del día de hoy con respecto al sistema nervioso. Chicos, buenas noches, muchas gracias. Bueno, el día de mañana vamos a ampliar la presentación del tema de hoy, sistema nervioso. En algunas partes me parece que estuvieron con problemas de lectura y corrían mucho. Entonces, sin embargo, la presentación estuvo bien, es un tema bien complejo, es muy largo. Realmente uno debería dedicarle unas 2 o 3 clases al sistema nervioso central. Entonces vamos a enfocarnos un poquito en el sistema nervioso. Mañana empezamos a complementar esto. ¿Les parece? No les quito tiempo porque tenemos clase enseguida. Entonces, por favor, chicos, nos vemos mañana temprano para aprovechar el tiempo. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a los expositores. Mañana nos vemos entonces. Vale, profe, gracias. Muchas gracias a Gracias, ustedes. hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesor. A ustedes, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.